Bien, hermanos. Ustedes se pensarán, bueno, vamos a seguir con Mateo capítulo 8 y lo que sigue. Bueno, no vamos a seguir con Mateo, pero en parte sí vamos a seguir con Mateo, porque esto que hoy vamos a estar viendo en la palabra del Señor tiene relación con lo que estamos viendo acerca de los temas que hemos tratado, acerca de las sanidades, acerca de las aflicciones que tiene que vivir un ser humano, una persona, nosotros, y cómo Jesús trató con ellas. Pero ahora yo quiero poner el ojo y enfocarme en cómo esas personas que se acercaron a Jesús para pedirles sanidad, para que el Señor los sane, cómo ellos pusieron esa seguridad, no en ellos mismos, sino en Cristo. Y esto nos lleva a pensar en los momentos de aflicción, en los momentos cuando esa noticia es dada como un pequeño aguijón que atraviesa la carne. Yo recuerdo que cuando mi papá enfermó de cáncer, no esperábamos esa noticia y estábamos con mi hermano, mi mamá en el hospital, yendo y viniendo, situación difícil. Y estábamos con mi hermano que era chiquito, tenía 8 o 9 años, por ahí. Y llega la noticia, llega mi mamá con la noticia, con un cáncer fulminante, que lo próximo iba a ser la muerte. Y parece que es como un pequeño aguijón que atraviesa la carne. Y es como una aguja que se va metiendo y uno dice, y siente ese pinchazo. Y ahí es donde uno salta con la pregunta y dice, ¿dónde estás, Señor? ¿Qué pasó? ¿Por qué justo ahora? Y hermanos, no era una buena temporada para mí espiritualmente, pero siempre acudiendo al Señor. Y en ese momento mi mamá regresaba al hospital y yo agarro a mi hermano, lo siento en la mesa y pongo la Biblia, digo, ¿qué voy a leer en este momento? ¿Qué voy a hacer? Y entonces tomo el Salmo 121. Y entonces el Salmo 121 comienza diciendo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y es la pregunta que nos hacemos muchas veces cuando vienen las dificultades, cuando viene el temor, cuando vienen las pruebas, cuando viene la enfermedad. ¿Cuál es mi seguridad? ¿Cuál es mi seguridad? Cuando ese pinchazo atraviesa nuestro corazón o nuestra alma. ¿Cuál es mi seguridad eterna? Hoy vivimos en tiempos en los cuales nosotros cada vez más nos sentimos a veces inseguros. Vemos que cerca de nosotros hay muertes. Nos ha asaltado las noticias, nos han bombardeado en una semana o en 3 semanas seguidos casos de muerte cerca de nuestros barrios. Una chica que salía a estudiar y un muchacho que la mata. Y un padre que se pregunta ¿por qué? Ya no tengo más a mi hija. Otra hija que salió desobediente tal vez a sus padres o a los consejos. Pero sus padres nunca querían un final así, que a ella la dejen tirada en un hospital muerta. Inseguridad, dolor. Y entonces nosotros tenemos que pensar cuál es la seguridad que tenemos, la seguridad eterna en medio de las dificultades. ¿Cuál es mi seguridad? Y un ejercicio muy sano para cada uno de nosotros es que recordemos las canciones que cantamos. Todas las canciones que hoy cantamos nos hablaban de nuestro Salvador, de adorarlo a Él, en vida o en muerte, de poner nuestra mirada en Él. Cuando se borraron todos los pasajes de la Biblia, cuando no hay versículos, cuando no recuerdo, tengo que recordar por lo menos una canción que me hable de las verdades de la palabra de Dios. Y hermanos, hoy deseo que a la luz del mundo que estamos viviendo, que no es de sorprendernos o lo que nos puede suceder, a los acontecimientos de un mundo caído,
poder ver que nuestra esperanza en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, para aquellos que son sus hijos, es siempre y será Cristo. Siempre y será Cristo. Por eso quiero que veamos bajo este título la seguridad eterna en medio de las dificultades. Y ver el Salmo 16. El Salmo 16. El Salmo 16 es un salmo que se le llama mesiánico, que habla del Mesías prometido, de lo que Él va a hacer. Y como en Mateo estamos viendo los hechos de Jesús, lo que Jesús ya hizo, creo que es bueno y saludable recordar a nuestra alma lo que tenemos que hablarnos a nosotros mismos. Dice el Salmo 16, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y vamos a leer el Salmo 16, a leer el Salmo 16. Y es mi deseo en esta oración, en esta mañana, que su Santo Espíritu nos guíe en la seguridad que tenemos en confiar en Dios. En primer lugar, como un ruego. En primer lugar, confiar en Dios como un ruego, como se está acercando acá el salmista. Y en segundo lugar, como una posesión, que es la herencia que tenemos como los hijos de Dios, como por ser hijos de Dios. Entonces, al estar mirando esto y al estar pensando, recuerden que acá el salmista estaba hablando, pero todavía no había llegado Cristo. Hoy tenemos la gracia y la bendición de saber que vino Cristo, que Cristo habita entre nosotros, que Cristo se pasea en la iglesia, que Cristo está en medio de 2 o 3 cuando se reúnen en su nombre, que Cristo habita en nosotros. Entonces ya tenemos esa esperanza, ya hemos sabido de la gracia del Señor, ya conocemos que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y llevar todas nuestras aflicciones, y Él es nuestra seguridad. Entonces nosotros tenemos que ver este salmo y también ver por qué David escribe este salmo. Y acá leyendo, no es seguro qué motivó a David a clamar pidiendo ser preservado. En primer lugar podemos ver que el salmista está diciendo, protégeme, oh Dios, protégeme, oh Dios. O dice en la Biblia, en la Reina Valera 1960, guárdame, oh Dios. Pero posiblemente el enfoque que lo que él estaba pasando es que él tenía un problema que estaba cerca de la muerte. Porque los versículos 9 al 11 nos hablan que está su corazón, se va a alegrar su corazón, su alma, su carne, porque él dice, no vas a abandonar mi alma en la muerte, en el Seol. Entonces era un problema bastante grave para estar cerca de la muerte, para verse cerca de la muerte, para ver que el problema que él tenía era como que lo estaba rodeando la muerte. Y era un problema serio. Puede ser también por enfermedad o peligro. Pero lo que quiero que veamos es poder indagar un poco en el corazón de un siervo de Dios, de un hombre conforme al corazón de Dios, cómo él está en problemas y cómo él busca a Dios.
Porque ver los problemas de este hombre de Dios me pueden guiar a mí a encontrar la solución y las respuestas para mis problemas hoy. La palabra de Dios me habla del ayer, pero la palabra de Dios me lleva al tiempo de hoy, a que cómo debo tomar los problemas que hoy estoy enfrentando. Por eso debemos ver, indagar dentro de lo que siente este hombre sobre su propia seguridad personal, sobre su naturaleza y extensión. Y estamos ingresando en los sentimientos que tiene esta persona, en los sentimientos de David. Y nosotros podemos ver ahí que hay un ruego: guárdame, oh Dios, protégeme, oh Dios, porque en ti me refugio. ¿Cuándo uno busca un refugio? Recién llovía bastante, pero cuando uno está en la calle, ¿qué es lo primero que hace? Cuando llueve torrencialmente, corre a buscar un refugio. Corre a buscar un techito, un lugar donde ponerse a salvo de semejante aguacero. Y el salmista acá está diciendo: ay, tengo problemas, necesito protección, pero necesito un refugio, Dios. Necesito un refugio por lo que yo estoy pasando. ¿Cuál es el refugio que tenemos cuando pasamos los problemas? ¿Cuál es el refugio? Lo que yo me digo a mí mismo, las mentiras que tal vez me digo: Señor, esto no va a solucionarse, Señor, esto siempre va a ser igual, Señor, tengo problemas y no sé, no tienes poder para hacerlo, esto es muy grande, no puedes cambiar a esta persona, no puedes solucionar esta enfermedad. ¿Cuál es tu refugio? ¿Nos predicamos a nosotros mismos el Evangelio de Cristo cada día en medio de la dificultad? ¿O nos predicamos a nosotros en medio de la dificultad el Evangelio de la inhabilidad de Dios, que Él no puede hacer nada? Protégeme, Señor, guárdame, quiero estar seguro. Y el salmista, lo que él está viendo es la confianza que tiene en Dios. Que si se refugia en Dios, Dios no lo va a abandonar. Dios no lo va a abandonar. Hermanos, si nosotros estamos pasando por problemas, por dificultades, y pedimos a Dios una oración, un ruego: protégeme, guárdame, Señor, confiemos en Dios, que Dios no te va a abandonar. Dios no te va a dejar, no te va a abandonar. Eso es lo que el salmista sabía, por eso él buscaba ahí. Y nosotros podemos ver que hay una seguridad en Dios, un ruego, una petición, y hay una confianza en Dios. Pero a su vez podemos ver en los versos que sigue, versículo 2, ¿qué dice el salmista? Yo dije al Señor, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Lo que está haciendo el salmista es buscando a Dios, buscando protegerse, buscando que lo guarde. Pero a su vez, en vez de él hablarse a su alma mentiras, predicarse otro evangelio, él se recuerda a sí mismo, a su propia alma. Se está hablando a sí mismo, le está diciendo: oh alma mía, dijiste a Jehová. Y eso es tan bueno, hermanos, y acá tenemos una clave para que nosotros en el momento de la prueba, de la aflicción, de la enfermedad, nos hablemos palabra de verdad. Nos hablemos esta palabra de verdad. Nos prediquemos a nosotros mismos el Evangelio de Cristo. Nos prediquemos el Evangelio de que Dios es poderoso para hacer cualquier cosa. Nos prediquemos a nosotros y digamos que Él es nuestro refugio, que en Él yo tengo que confiar. Alma mía, no desmayes. Yo dije al Señor: tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. Y desde el versículo 2 al versículo 4, lo que está haciendo el salmista es tener o recordarse esa seguridad
de que Dios es su confianza, de que Cristo, de que Él es su confianza, que no puede confiar en otros, que no puede confiar en otros, que no sea el Señor. Por eso dice en el versículo Dios, Él pone las evidencias. El Señor es mi todo bien. El Señor, yo en Él confío. En el versículo 5, ¿cómo lo pone ahí a Dios? El Señor es mi porción. El Señor es mi porción. El Señor es la porción de mi herencia. ¿Cuál es la herencia del cristiano? ¿En vida o en muerte? Cristo. Cristo. Sea que vivamos para el Señor o que muramos, del Señor somos, decía el apóstol Pablo. Somos de Él. Versículo 3 dice, en cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. Y ahí pone a esos que tienen la herencia, que toman la herencia, el pueblo de Dios, que toman esa herencia de Cristo. Dice el salmista, lo miro a ellos y ellos son mi complacencia, porque ellos también buscan a Dios, porque ellos también ven que su herencia es el Señor. Ahora vamos a detenernos un poco acá, cuando el salmista pone su confianza y su seguridad como una oración, como un ruego. ¿Cuándo comienza la seguridad? ¿Cuándo comienza la seguridad? Cuando nosotros la pedimos, cuando nosotros oramos, cuando nosotros dependemos de Dios, como hoy que comenzamos a orar, cuando buscamos el refugio en Él. Señor, traemos estas peticiones porque te necesitamos. Necesitamos, Señor, tener la seguridad y de pedirte a ti que tú eres suficiente, que tú puedes obrar y que tú puedes hacer. Y ahí acudimos al Señor porque Él es nuestra única seguridad. No hay nada en este mundo que sea más seguro que tú, Señor. No hay nada. No hay nada. Por eso el salmista dice, protégeme, guárdame, porque en ti me he refugiado. ¿Pueden notar cómo el clamor y la confianza van juntas? El clamor a Dios y la confianza en Él van juntas. Yo puedo orar a Dios y pedir a Dios, pero no tener confianza de que Él puede hacerlo. Recuerdo una vez, un amigo me dijo, me dolía la muela, y mi mamá dijo, hijo, vamos a orar para el dolor de muela. Y la mamá oró. Cuando termina la oración, la mamá le dice, bueno, amén. Mirá si Dios te sana. Mirá si Dios te sana. ¿Cómo si Dios me sana? Oramos para que Dios me pueda sanar. Quiero que Dios me sane. Pero no había una confianza. No había una seguridad. Y nosotros vemos que el clamor, según el salmista, dice que es un refugio, clama a Él, pero él confía en que Dios lo va a ayudar. Y eso es como el cristiano debe orar. Orar al Señor confiando que Él me va a ayudar. Oremos a Dios por todas las necesidades que tenemos, por todo lo que necesitamos, que Él provea, que Él asista, pero confiemos que Él lo va a hacer. Confiemos que Él lo va a hacer, porque Él es el Señor. Él es nuestro Dios. Y ahora el salmista habla de su alma y le dice, alma mía, dijiste a Jehová. Y eso es llevar las peticiones o las emociones al Señor para confiar en lo que Dios hace. Hermanos, vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo caído. Y porque nosotros seamos hijos de Dios, porque estemos seguros de nuestra salvación, porque estemos seguros de que hemos confiado el Evangelio, que conocemos la palabra de Dios, nosotros no tenemos un pase directo al cielo que nos dice directo y sin problemas. No.
directo y sin sufrimientos. No, no es así. Tenemos la seguridad en Cristo, pero los problemas, los sufrimientos, las aflicciones van a venir a nuestra vida. ¿Cómo podemos entender? El apóstol Pablo conocía bien las aflicciones. ¿Y cómo puede ser que él le pida a Dios otra tribulación? Yo quiero que Dios las saque todas. Pero solamente lo puede hacer un hombre que entiende que por medio de los problemas, por medio de las aflicciones, por medio de la tribulación, él es perfeccionado en Cristo. Porque de otra manera posiblemente tal vez divagaríamos por otro lado. No necesitaríamos a Dios. No necesitamos a Dios. Está todo tan bien, Señor. No necesito orar, no necesito pasar tiempo en oración. ¿No es cierto que los momentos de mayor oración se intensifican en medio de los problemas? ¿No es cierto que cuando pasamos por ese zarandeo, por esa prueba de fuego, es donde más clamamos a Dios? ¿No es cierto que es donde nos vemos madrugando orando a Dios? Nuestras rodillas hacía tiempo que no se doblaban y ahora se doblan delante de Dios porque clamamos a Él. Gracias, Señor, entonces. Gracias por las pruebas. Gracias por las aflicciones. Gracias por las tribulaciones. Gracias por la enfermedad. Porque eso me lleva a verte a ti. Me lleva a confiar en ti, a recordarme lo que tú eres para mí. Mi herencia, mi porción. Que tú sustentas mi vida. Que tú me sostienes. Y existen 3 evidencias de que uno posee seguridad. Primero, mi seguridad como hijo de Dios, un cristiano se va a complacer en el Señor. Se va a complacer en el Señor. Noten ahí que el salmista dice, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. Hay una complacencia en el Señor. Hay una seguridad de que es tan grande la seguridad que tiene este hombre en medio de los problemas que él dice, aún en medio de los problemas no hay nada más seguro, ni más hermoso, ni más precioso que tú, Señor. No hallo ningún otro bien. En el mundo hay problemas y la gente busca por otros lados. Problemas familiares, problemas en los hogares. Un esposo que no puede estar en el hogar porque ya no sabe cómo lidiar con su esposa y entonces se va de la casa. No sabe cómo lidiar con sus hijos y entonces prefiere irse y dejar todo. Porque su seguridad es, voy a estar mejor solo. Yo me siento seguro estando lejos del problema. Pero no es la solución. Acá el salmista dice, tú eres mi refugio. Tú eres mi bien. Bien el problema, pero tú eres mi bien. Mi bien, mi bienestar, dice que no está fuera, no se halla fuera de ti. No se encuentra fuera de ti. Dice el versículo 5, el Señor es mi parte de la porción. El Señor es mi porción. El Señor es la porción. Si vemos un poco más en el Salmo 11:6, porque acá dice, el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Algo bueno, es una copa digna de ser bebida. Pero también yo puedo beber otra copa, que el salmista lo refleja en el Salmo capítulo 11, versículo 6. Si se fijan un cachito más atrás, dan vuelta a la hoja algunos. Dice, sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrasador. Será la porción de su copa. ¿Cuál es la copa que querés beber? ¿La copa de que el Señor es la porción? ¿De que es tu porción, tu herencia, que es el bien? ¿O la copa en la cual no toman los hijos de Dios o no son parte los hijos de Dios? Donde hay dolor, donde hay sufrimiento, donde todo es agrio. El salmista dice, tú eres mi porción, eres mi herencia.
eres de mi herencia, dice, es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentarás mi suerte. Entonces yo tengo que pensar, ¿en tristeza o alegría? ¿Quién es mi porción? ¿Solamente Cristo es mi porción en alegría? ¿Solamente bebo de esa copa en alegría o también en tristeza? Acá el salmista dice que en medio de esto que él está pasando, en medio de esta dificultad grave, el Señor es mi herencia y Él es mi copa. Pero él ya se deleita en el Señor. Él se deleita en el Señor. Nosotros podemos ver que también deleitarnos en el pueblo y en el reino del Señor también es bueno, en el reino en el cual hay otros sufriendo lo mismo que yo. Por eso dice en el versículo 3, en cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. Toda mi delicia. También estos, las aflicciones que pasamos no son mías solamente. Hay hermanos que pasan cosas peores. Y eso me lleva a orar por ellos y a recordar que así como Dios tiene que ser mi herencia y mi copa, también tiene que ser la herencia y su copa en ellos. Cuando estamos en medio de la aflicción y del dolor, es algo muy saludable que no nos cerremos en ese festival de autocompasión. Que no nos encerremos en decir, pobre de mí, mírenme. Cerramos la puerta de la celda y nos castigamos. Yo tengo los problemas. Hermanos, es saludable que miremos a los santos, en el cual también está toda la complacencia, toda la herencia, y orar por las necesidades de ellos. Y orar por las aflicciones, para que el Señor también les sostenga y les haga recordar quién es el Señor. Y nosotros cuando estamos viendo esto, que el Señor es la porción, que el Señor es mi herencia y es mi copa, dice que el salmista, las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables. ¿Qué cuerdas? ¿Quién lo estaba atando a este hombre? ¿Quién lo estaba sujetando? Y a veces estamos en una situación donde nosotros estamos viendo que no sabemos hacia dónde ir. Pero el salmista dice, en medio tal vez de este momento, que parece que algo me ata, yo encuentro en el Señor mi complacencia, Él es mi porción, y esas cuerdas caen para mí en lugares agradables, y vuelvo a recordar cuál es mi herencia, qué es lo que el Señor hace por mí, porque esto es la verdad para mí. Esto es la verdad para mi alma, para hablarle a mi alma, a mi corazón. Que es hermosa la heredad que me ha tocado. Es hermosa. Pero no me quiero saltear lo que dice el versículo 4. Dice, se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. Ahora, acá está este hombre que está buscando al Señor, está buscando a Dios. Pero se está recordando a él mismo que si por un instante él piensa que puede correr hacia otro Dios como hacen algunos, va a tener aflicción. Él no lo tiene que hacer eso. Porque aquellos que están pasando su mismo problema, su misma dificultad, ellos no buscan al Dios verdadero, ellos corren tras otros dioses. Por lo tanto, él se recuerda y dice que se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. Hay una aflicción, pero cuando corren tras otros dioses, la aflicción se multiplica. Hay más aflicción. Y ahora él se tiene que recordar y decir que es Dios el Señor. Pero que a su vez Él no va a derramar los sacrificios
sus libaciones, dice, de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. No voy a correr tras otros dioses. No voy a correr tras otro lugar que no sea el Señor. Porque tampoco Dios va a escuchar a esos hombres. Porque ellos buscan sus propios dioses en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Uno de los ídolos de nuestro corazón puede ser nuestro propio orgullo. Y ahí lo tengo a ese ídolo, a ese pequeño Dios, buscando cómo yo solucionar esos problemas, cómo yo salir de esta situación. Si yo tengo suficiente dinero para salir de esto. Y empiezo a mirar esos dioses que tengo en mi corazón, en vez de poner la vista en el Dios y el Señor, el único Dios verdadero. Que Él es el que está pronto para socorrerme, que Él es mi refugio y que Él me puede guardar. No solamente tenemos que pensar que otro Dios, cuando hay un problema, es postrarse delante de la imagen de la Virgen María, de la imagen de San José, de la imagen de Gauchito Gil, de todos esos que andan dando vuelta. No, puede ser un ídolo que está en mi corazón. Y que en los momentos de aflicciones, Dios, como nos está puliendo, eso salta, ¡tac!, hace. ¡Wow! Decimos, ¿dónde salió esto? ¿Dónde salió esto? Yo no sabía. Pasa este problema y de golpe sale esto y yo no confío en Dios. Y ahora estoy buscando por otro lado una solución. Por mi propio razonamiento y entendimiento. Sale un problema y decir, bueno, ya voy a ver cómo lo soluciono esto. Creo que tengo suficiente dinero, creo que soy inteligente para organizarme, creo que mi familia me va a apoyar. Y lo que no hago es pedir ayuda a Dios. ¿Y qué sucede? Corro tras mi propio Dios. ¿Y qué va a venir a mi vida? Aflicción. Aflicción. Y sigo confiando en mí. Y más aflicción. Cuando Dios me está diciendo, ¡hey, yo soy tu refugio! Acá estoy. Yo soy tu guardador. Yo soy el Señor. Vení a mí. Confía en mí. Protegete en mí. Te muestro en toda la palabra que soy el guardador. Te muestro en toda la palabra que yo no me duermo ni descanso. Porque yo soy el que protejo a Israel. Protejo tu vida, protejo a mi pueblo. No vayamos tras otros dioses. Ahora bien, la última parte, versículo 9 al 11. Fíjense que cuando el salmista dice, bendeciré al Señor que me aconseja, el versículo 7. En verdad, está diciendo este hombre, en verdad, ¿a quién? A él mismo. Él está diciendo, voy a bendecir al Señor que me aconseja. En verdad, sí, en verdad, en las noches mi corazón me instruye. En las noches mi corazón me instruye. Dios me aconseja cómo actuar como un padre bueno y a veces me tiene que disciplinar, pero Dios también me instruye. Dios me puede corregir y Dios me puede instruir. Dios me aconseja y me instruye como un padre amado. Y el versículo 8 dice, al Señor. Noten que Él no pierde de vista quién es su Señor. Siempre dice el Señor. Versículo 7, el Señor, lo voy a bendecir, pero ahora el Señor he puesto continuamente delante de mí. ¿Es nuestra meta continua el Señor? ¿Es nuestra meta continua? Porque acá lo que el salmista nos está diciendo, lo que la palabra de Dios nos está hablando es continuamente, todo el tiempo, pon tus ojos en el Señor. Continuamente, cada momento. Y Él pone la imagen como de una luz que alumbra en el camino, para que no se pueda desviar.
Cuando viene la aflicción, cuando vienen las noches de oscuridad, que no se ve en ningún lado, el Señor es tu luz y tu salvación. Si el Señor es tu luz, es porque Él va a alumbrar tu camino, porque Él te va a guiar y no te va a dejar en medio de la oscuridad. Por eso continuamente el salmista decía, yo puse a Dios, porque puedo poner otra cosa, puedo poner otro Dios, pero no me va a iluminar. El Señor he puesto continuamente delante de mí. Porque está a mi diestra, permaneceré firme. Y esto es experimentar la presencia de Dios. Y esto es experimentar la presencia de Dios. El Señor lo que desea es que vivamos cada día experimentando su presencia. El Señor lo que desea es que cada día no lo tomemos como una caja cuadrada, que Él es el Dios que se mueve en este marco. Él es el Dios que solamente yo lo meto en algunos conceptos y no puede ir más allá. El Señor, Él es nuestra herencia, pero en el Señor tenemos seguridad. En el Señor nosotros podemos confiar, pero en el Señor podemos deleitarnos y disfrutar constantemente y experimentar su presencia. Ahora sí, versículo 9 al 11. Dice ahí, por tanto, qué precioso que es esto. Por tanto, mi corazón se alegrará y mi alma se regocijará. También mi carne morará segura. No hay nada que Dios deje al azar. ¿No es precioso nuestro Dios? Es tan hermoso. Miren lo que dice el versículo 9. Mi corazón se alegrará. En medio de la aflicción, mi corazón se alegrará. Mi alma se regocijará también. Mi carne morará. ¿Cómo somos, hermanos? A veces simplemente un problema y, bueno, ya no voy a orar más, ya está. Ya no voy más a la iglesia, no tiene sentido. Estoy en dificultades, ya está. ¿Para qué voy a ir? ¿Para amargar a los demás? No, el salmista dice no. Dice, mi corazón se va a alegrar. El Señor trata conmigo, pero a su vez dice que esa alma que yo le recuerdo constantemente, que Él es mi guardador, que Él es mi Señor, esa alma ahora se regocija, se alegra, se regocija. Pero ahora esta carne y estos pies se van a alegrar tanto que van a ir a la casa de Dios corriendo para adorar al Señor y en medio de las aflicciones adorarlo a Él. Esa carne que se desgasta, esa carne que llora, que sufre, dice, también mi carne morará segura. Versículo 10, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol. ¿Qué seguridad tenía este hombre de eso? ¿Saben cuál era su seguridad? Cristo, el que iba a venir. Su Salvador, el que Él estaba hablando, aún sin verlo, sin conocerlo. Él, el Señor, le daba esa seguridad. Porque dice, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Estaba hablando de Cristo. Cristo no vio corrupción. Él fue resucitado. Y Él acá está trayendo a Cristo. Y está diciendo que Él mismo va a pasar por eso, no va a haber, Él no va a ver, el Hijo de Dios no va a ver corrupción, pero a su vez Él no va a estar para siempre en el Seol, donde siguen viviendo los muertos. Más allá hay una senda que la palabra de Dios dice literalmente, senda de alegría, senda de alegrías. Porque en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia hay esperanza.
La plenitud del versículo 11 que habla es que hay un satisfacer hasta saciarse. ¿Vieron a veces cuando nos invitan a una fiesta de tenedor libre? De tenedor libre uno empieza por acá y otro poquito por allá y otro por acá y otro por allá. Y empiezan a comer y siguen trayendo más comida y más comida y más comida. Y hasta uno dice, ya está, estoy lleno. Estoy que reviento, dice, ¿no? Más vulgarmente. Y esta imagen es parecida. En Él, dice, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Es como decir, en tu presencia hay un banquete tan grande que yo puedo saciar, comer y deleitarme hasta quedar satisfecho. Hasta saciarme. Hay plenitud de gozo, pero el banquete es de gozo. Es un gozo continuo en la presencia de Dios, en su presencia. Bueno, por un poco de tiempo nada más. Por un momento, unas horas. No. Dice que en tu diestra hay deleites para siempre. Para siempre. Para siempre, lo que David está viendo acá es la imagen como de un punto distante que casi no se ve. Cuando ellos miraban a los ejércitos, cuando ellos tenían que ver algo, miraban a lo lejos y veían hasta donde alcanzaban a ver un punto distante, lo más lejos. Y Él está poniendo esta imagen. En la presencia de Dios hay un deleite eterno, hasta donde yo no alcanzo a ver, hasta donde mis ojos no llegan. Es algo muy distante. Y esto nos marca hasta la gloria y el esplendor que vamos a tener en Cristo. Y por medio de Cristo es quien nos depara una esperanza idéntica. Hermanos, estamos corriendo una carrera. Y si nosotros no ponemos atención a cómo Dios nos dice que debemos correr esta carrera, la estaremos corriendo en vano. Estaremos golpeando al aire. Pero si yo pongo atención a lo que Dios me dice, que Él es mi seguridad, que Él es mi esperanza, que Él es mi refugio y mi escondedero, entonces nosotros estaremos confiados en Él y estaremos siendo sabios en nuestro caminar como hijos de Dios. A lo que quiero llegar en la conclusión es que nuestra esperanza y consuelo en medio de las pruebas y dificultades es Cristo, es Cristo. Él es nuestro bien para toda nuestra vida. Él es el único que nos da seguridad. Él es el único en el cual puedo poner mi confianza. Si no tenemos a Cristo, tenemos otros dioses. ¿Y qué vamos a traer? Aflicción. Aflicción. Si nosotros tenemos que recordarnos todo el tiempo que nuestro corazón siempre está inclinado a irnos hacia otros dioses. No estemos seguros que nuestro corazón nunca se va a ir hacia otros dioses. Nunca. Estemos alerta de que no nos engañe nuestro corazón a irnos hacia otros dioses, porque vamos a tener aflicción. Busquemos al Señor, pongamos en Él nuestra confianza, porque Él es nuestra garantía. Él es nuestra garantía. ¿Cuándo comenzó esa garantía? Cuando abrazamos la cruz de Cristo. Cuando íbamos con esa carga a los pies de Cristo y la dejamos y dijimos, Señor, sálvame. Y cuando esa carga cayó delante de los pies de Cristo, de la cruz, a partir de ahí tomamos la cruz y eso es nuestra garantía. Recordémonos cada día el Evangelio de la cruz, que es nuestra garantía. En medio de la aflicción, en medio del dolor, Él es nuestra garantía. Y poder declarar y decir como el salmista, tú eres mi Señor,
Me guiarás, no hay otro bien para mí en ningún otro lado. Solo tú eres suficiente. Me aconsejas en tristezas o alegría. Tú eres mi bien, solo tú, Señor, satisfaces mi alma. Vamos a orar. Señor, qué bueno y saludable es recordarnos a dónde tenemos que acudir, Señor. Qué bueno y saludable es, Padre, en medio de las aflicciones de este tiempo, en medio de los problemas de este tiempo, qué bueno es recordarnos quién es nuestra roca, quién es nuestro escondedero, quién es nuestra seguridad. Señor, que esto que hoy hemos escuchado en tu palabra, no solamente lo atesoremos en nuestro corazón, sino lo pongamos en práctica, Señor, en medio de los acontecimientos que hoy vivimos, en medio de este mundo que cada vez nos quiere encerrar con malas noticias, con cosas que pasan a nuestro alrededor. Señor, recordarnos y rogarte, guárdanos, Señor, y recordar y confiar que confiamos en ti. Guárdanos, Señor, porque en ti confiamos. Cuida a esta iglesia, Señor. Cuida a tus hijos. Señor, si estamos pasando por tribulaciones y aflicciones que nos llevan a glorificarte aún más a ti, te damos gracias, porque nos recuerdas a dónde tenemos que acudir. Señor, si hay hermanos que ya han salido de la aflicción, gracias, Señor, porque se han refugiado en ti tal vez y han encontrado ese deleite. Pero, Señor, manténnos prestos y atentos a que cuando venga nuevamente la prueba, el sufrimiento y la dificultad, volvamos a recordar, guárdame, Señor, guárdame, porque en ti confiamos. Y ayúdanos a proclamar este mensaje, Señor. Que aquellos que no te conocen puedan poner la confianza en ti. Que tú verdaderamente es el único Dios vivo y verdadero. Que tú eres el único Dios en el cual podemos tener nuestra complacencia, podemos tener el cuidado de confiarnos hacia ti y de que tú nos vas a guardar y nos vas a proteger. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, y te damos gracias porque todo esto también nos recuerda que un día estaremos gozosos en tu presencia, deleitándonos para siempre y por siempre. Ven pronto, Señor Jesús, te lo pedimos. Amén.